Hola y bienvenidos a este nuevo audiolibro. Yo sé que tengo mucho sin subir audiolibros, perdón por eso, pero estuve un mes de vacaciones, entonces no tuve mucho tiempo de leer ni grabar, entonces eso fue lo que sucedió, pero ya estamos de vuelta, así que vamos a seguir con los tomos de Blackwater y este ya es el tomo 3 titulado La Casa. Así que sin más, empecemos. Resumen. Tras abandonar a su hija Miriam a cargo de Mary Love, Eleanor y Oscar se mudaron a su nueva casa, lo que levanta un muro de hostilidad entre Mary Love y Eleanor. Esta vuelve a quedarse embarazada de otra niña a la que llama Frances. Pronto llegan nuevos vecinos a Perdido. Early Haskett, el arquitecto encargado de la construcción de un dique que corteja a Sister y se casa con ella, y Whitney Strickland, la cuñada de James, que a pesar de sus intentos por huir de su marido, es asaltada y violada por él en su propia casa. Mientras tanto, una serie de problemas en las obras del dique llevan a Eleanor a sacrificar a John Robert, hijo de los Dunbarton, para ofrecer su sangre al río Perdido. Tras su desaparición, Tom decide marcharse y venderle sus terrenos a Oscar Kasky. Finalmente, el dique es inaugurado, prometiendo una nueva era de prosperidad para el pueblo. Capítulo 1. Miriam y Frances. Frances y Miriam Kasky eran hermanas y habían nacido en apenas un año de diferencia. Vivían una al lado de la otra en casas que no distaban más de unas decenas de metros entre sí. Sin embargo, entre ambos hogares había tan poca relación que cuando las hermanas coincidían, en las raras ocasiones en las que los Kasky se reunían, se mostraban tímidas y desconfiadas. Aunque Miriam era mayor por apenas unos 12 meses, parecía llevarle años de ventaja a su hermana en cuanto a madurez. Criada en la casa de la abuela Mary Love Kasky y de su tía Sister Haskett, hasta que Sister y su marido se mudaron, a Miriam la habían mimado y consentido a lo largo de todos sus 7 años. Esa indulgencia se acentuó aún más a partir de 1926, cuando Sister, asqueada finalmente por las impertinencias y los entrometimientos de su madre, convenció a su marido para marcharse a vivir a Mississippi. Solas en la casa, Mary Love y Miriam se hacían compañía y se consolaban mutuamente. La gente de Perdido solía decir que Miriam era igual que Mary Love y no se lo parecía en nada a su madre, que vivía justo al lado, y veía a Miriam con menos frecuencia que la peluquera. Como todos los Kasky, Miriam era una niña alta y esbelta, y Mary Love se encargaba de que fuera siempre vestida con las mejores modas infantiles. Miriam era una niña pulcra y meticulosa, y no paraba de hablar, pero nunca levantaba la voz. Su conversación solía girar en torno a las cosas que otros tenían, las que ella había comparado recientemente y las que aún codiciaba. Tenía su propia habitación, con muebles comprados especialmente para ella. Había elegido un escritorio infantil con persiana en la sala de exposición de una tienda de muebles de móvil. Lo que más le había gustado era que tenía un montón de cajoncitos que ahora estaban llenos de cosas: botones, piezas de encaje, quincallas, lápices, perritos de porcelana, lentejuelas, cintas, trozos de papel de colores y otros bellos detritos que suelen acumularse en los hogares ricos en posesiones mundanas. Miriam podía pasarse horas y horas examinando aquellos objetos, reorganizándolos, apilándolos, contándolos, registrándolos en su prolijo libro de contabilidad y maquinando para conseguir más. Sin embargo, las posesiones que mayor placer le producían a Miriam Kasky eran justamente las que no le dejaban tener en su habitación.
los diamantes, las esmeraldas y las perlas que su abuela les regalaba por Navidad, por cumpleaños y a veces incluso en días normales y corrientes, y que luego guardaba en un buen recaudo en una caja de seguridad de móvil. Aún eres demasiado joven para guardarlas tú, le decía Mary Love a su querida nieta, pero recuerda siempre que son tuyas. Miriam tenía una idea confusa de la edad adulta y no sabía si alguna vez iba a alcanzar ese excelso estado. Pero, aunque no podía estar segura de que alguna vez fuera a poder tomar posesión de todas esas joyas, no le importaba lo más mínimo. Cada noche, justo antes de dormirse, pensaba en ellas, dentro de aquella lejana caja de seguridad de móvil, cerrada y silenciosa. Aquellos pensamientos casi parecían compensar la nana que su verdadera madre no le cantaría nunca. Frances Caskett era muy distinta, así como Miriam. Era una niña energética y robusta, poseída por una tensión nerviosa permanente. Frances parecía tener un control mucho más limitado sobre su cuerpo y su salud. Cogía resfriados y fiebres con una facilidad desalentadora. Le daban alergias y breves enfermedades no diagnosticadas con la misma frecuencia con la que otros niños se raspan la rodilla. Era apocada en general y se había creído con el mismo derecho a tener celos de su hermana o de sus posesiones que al declararse reina de todas las Américas. Frances pasaba todos los días con Sadie Sapp, rastreando tímidamente en la cocina, o persiguiéndola por toda la casa, o sentado en un rincón con los pies levantados, mientras Sadie barría, limpiaba el polvo y abrillantaba el suelo. Frances se portaba bien, nunca estaba de mal humor, era paciente en la enfermedad y estaba siempre a punto e incluso ansiosa para hacer cualquier tarea o cometido que se le asignara. Su modestia era tal que su abuela, en las raras ocasiones en las que la veía, la sacudía por los hombros y le gritaba: «Un poco de garbo, niña. ¿Dónde te ha quedado el coraje? Con esa cara parece que estuvieras esperando a que alguien apareciera de detrás de la puerta para secuestrarte». Todas las mañanas, entre semana, Frances subía discretamente al porche del primer piso de la casa y observaba a escondidas a su hermana mientras ésta se marchaba a la escuela. Miriam, ataviada siempre con un vestido recién almidonado y zapatitos relucientes, salía con sus libros y se sentaba delicadamente en la parte trasera del Parkland. Entonces la señora Mary Love se asomaba al porche y gritaba: «Bray, lleva a Miriam al colegio». Bray abandonaba las tareas de jardinería, se sacudía las manos y se marchaba con Miriam, que se sentaba siempre tan quieta, compuesta y majestuosa, como si fuera una recepción con la reina de Inglaterra. Por la tarde, en cuanto veía a Bray marcharse de nuevo en el Packard, dejaba lo que estuviera haciendo para poder presenciar el regreso de su hermana, tan almidonada, refinada e imperturbable como cuando había partido por la mañana. Frances no estaba celosa de su hermana, sino que la admiraba y la atesoraba. Los recuerdos de las pocas ocasiones en que Miriam le había dirigido una palabra amable. Frances llevaba alrededor del cuello la cadenita de oro y el medallón que Miriam le había regalado la Navidad anterior. No importaba en absoluto que después Miriam le hubiera susurrado: «Lo eligió la abuela», y Ivy encontró una caja. «Lleva mi nombre, pero no lo había visto nunca. Nunca me habría gastado tanto dinero en ti». En el otoño de 1928, Frances estaba ansiosa por empezar su primer curso y no podía parar a pensar si la dejarían ir con Miriam y Bray a la escuela todas las mañanas. Aunque no se atrevía a plantear la pregunta directamente a sus padres por miedo a que la respuesta fuera negativa. Frances se estremecía de expectación ante la perspectiva de poder sentarse junto a Miriam en el asiento trasero
y soñaba despierta con compartir algún tipo de intimidad con su hermana. Cuando por fin llegó el primer día de clase, Sadie le puso a Frances su mejor vestido. Oscar le dio un beso a su hija y Elinor le dijo que se portara muy bien y aprendiera mucho. Con gran impaciencia, Frances salió sola por la puerta principal. Se sentía como si fuera la primera vez en toda su vida, pero justo entonces vio que el Packland de su abuela se alejaba por la calle con Bray al volante. Miriam, pulcra y almidonada, iba sentada sola en la parte trasera. Frances se dejó caer en los escalones y rompió a llorar. Oscar fue a casa de su madre, entró sin llamar a la puerta y muy enfadado le dijo a Mary Love: «Mamá, ¿cómo demonios has podido dejar que Bray se fuera en el coche mientras la provecita Frances esperaba en los escalones de la entrada?» «Oh», dijo Mary Love fingiendo sorpresa. «¿Frances quería ir con Miriam?» «Sabes perfectamente que sí, mamá. Es su primer día en la escuela. Miriam podría haberle enseñado a dónde tenía que ir». «No, imposible», se apresuró a responder Mary Love. «¿Y si hubiera llegado tarde?» «No puedo permitir que Miriam llegue tarde el primer día de clases». Oscar suspiró. «Miriam no habría llegado tarde, mamá. La pobre Frances está sentada en los escalones llorando a mares». «¿Qué se le va a hacer?», respondió Mary Love imperturbable. «Bueno, dime, mamá», siguió Oscar, «¿vas a permitir que mi hija vaya con Bray y Miriam a partir de ahora?» Mary Love lo pensó un momento y al final de mala manera respondió: «Si insistes, Oscar, pero solo si está esperando en el coche cuando Miriam salga de la casa. No voy a permitir que Miriam le pongan puntos negativos porque Frances no sea capaz de vestirse a tiempo». «Mamá», dijo Oscar, «¿se te olvida que la mitad del sueldo de Bray lo pago yo? ¿Y a ti se te olvida que van en mi coche?» Oscar estaba furioso. El primer día de la carrera académica de Frances la llevó él mismo a la escuela, la acompañó hasta su aula y le presentó a la maestra. A la hora de la cena le contó a su mujer lo que había dicho Mary Love. «Oscar», dijo Elinor, «tu madre trata a Frances como si fuera el polvo que pisa. No quiero ni pensar cuántos diamantes le ha comprado a Miriam. No quiero ni pensar lo que vale esa niña solo en rubíes y perlas. En cambio, el relicario que nos enviaron por Navidad no costaría más de 75 centavos. No voy a permitir que la señora Mary Love nos haga ningún favor. No vamos a dejar que Frances vaya en ese coche ni una sola vez. Que todo el pueblo vea cómo trata a su propia nieta». Frances, que tantas esperanzas se había hecho de poder compartir momentos de intimidad con su hermana, se quedó con las ganas. Todas las mañanas, Sadie tomaba a Frances de la mano y la llevaba a la escuela. De hecho, la llevaba hasta la puerta del aula y la dejaba allí. A veces, Bray y Miriam pasaban junto a ellas, pero Miriam nunca saludaba a Frances, ni siquiera con un gesto de cabeza. En el patio de recreo, Miriam se negaba a participar en ningún juego con su hermana. «Estoy en segundo», le dijo Miriam en una rara ocasión en la que se dignó hablarle. «Hice todo esto más que tú». Miriam abrió los brazos y a Frances la destrozó tomar conciencia de su propia inferioridad. La indiferencia de Mary Love hacia su segunda nieta no pasó desapercibida para Miriam, que despreciaba intensamente a su hermana. Sentía vergüenza ante la timidez de Frances, la pobreza de su vestuario, su dependencia de Sadie Sapp como fuente de compañía y afecto, y su falta de conocimiento sobre joyas auténticas, genuino cristal y vajillas de calidad. Y los sentimientos de Miriam hacia Frances todavía se intensificaron más al inicio de diciembre, cuando el primer y el segundo curso de la escuela primaria de Perdido comenzaron sus campañas de venta de sellos navideños. Miriam consideraba que ir puerta a puerta como un vulgar vendedor de aspiradoras era una actividad indigna de ella, de modo que decidió hacer como el año anterior y colocarle unos pocos sellos a Mary Love y a Quigney para no tener un cero junto a su nombre en la pizarra instalada en el pasillo de la escuela.
Frances, en cambio, se tomó aquella actividad muy en serio, a su limitada manera, y se propuso vender tantos sellos como pudiera. Al fin y al cabo, su maestra le había contado que era para una causa digna. Con el permiso de Oscar, Frances hizo una visita al aserradero y recorrió las oficinas, donde abordó a todos los trabajadores. Era una niña tan tímida, menuda y a su manera también encantadora, que todos le compraron una cantidad exagerada de sellos, y acto seguido su tío abuelo James Caskett y su tía Grace le compraron más sellos que todos los trabajadores del aserradero juntos. Antes de darse cuenta, Frances había vendido más sellos que nadie en el tablero del primer curso. Miriam se sintió asombrada y humillada por el éxito de Frances. De repente, nada le parecía más importante en el mundo que derrotar a su hermana en la venta de sellos de Navidad. Mary Love, sin comprender la importancia del asunto que tenía para su nieta, se resistió a comprarle más de los que ya iba a necesitar. Así pues, Miriam acudió a James y a Grace, quienes le aseguraron que le habrían encantado complacerla, pero que ya habían comprado todos los sellos que podían. Entonces, y bajo la tutela de James, Miriam fue al aserradero, pero todos habían abierto ya su cartera para Frances. Miriam incluso se tragó el orgullo y llamó a la puerta de unas cuantas casas, pero ya estaban al final de la campaña y todos aquellos a quienes podría haber persuadido para comprar un sello ya lo habían hecho. Desesperada, acudió a su abuela y le planteó su dilema. Contrariamente a lo que Miriam esperaba, Mary Love no se enfadó en absoluto con ella. ¿Me estás diciendo, querida Miriam, que esa niña de la casa de al lado te va a ganar y que tú vas a segundo y ella va a primero? James y Grace le compraron muchos, abuela, y a mí no quisieron comprarme ni uno. No me digas. Y a Frances sí le compraron. Miriam asintió cabizbaja. Odio a Frances, dijo. No voy a permitir que la hija de Elinor Caskett te gane. ¿Cuánto ha vendido hasta ahora? ¿Lo sabes? $35 y 35 centavos. ¿Y cuánto has vendido tú? $3 y 10 centavos. ¿Cuándo termina la competición? Pasado mañana. Muy bien, dijo Mary Love bajando la voz. Te diré lo que vamos a hacer, Miriam. Mañana, después de la escuela, averigua si Frances ha vendido algo más y luego me trae su total. ¿Entendido? El último día de la venta de sellos de Navidad, Miriam Caskett llevó $42 a la escuela. Una suma asombrosa considerando que todo el mundo en Perdido tenía ya los cajones llenos y que hasta ese momento Miriam no había conseguido más de $3. Cuando su maestra le preguntó quién le había comprado tantos, Miriam respondió: llamé a todas las puertas del pueblo, casi me quedo sin piernas. Las hermanas Caskett quedaron en primer y segundo lugar en el concurso, pero Miriam derrotó a su hermana por casi $7. Miriam se llevó una Biblia con 6 ilustraciones en color y todas las palabras de Jesús impresas en rojo. A Frances, por su parte, le correspondió una caja de caramelos de Whitman. Tras la entrega de los premios, Frances abrió la caja de caramelos y le dijo a su hermana que cogiera todos los que quisiera. Miriam mordió el trozo más grande que encontró, pero la cereza líquida que había adentro salió y le manchó el pecho del vestido almidonado. ¡Ash! Gritó. Esto ha sido culpa tuya, Frances. Mira cómo me he puesto. Entonces, con un gesto brusco, hizo caer la caja de las manos de Frances y todos los caramelos quedaron esparcidos por el suelo del patio de la escuela. La rivalidad que parecía existir entre las dos hermanas era un reflejo de la rivalidad aún mayor entre Elinor y su suegra Mary Love. La relación entre las dos niñas reproducía de forma distorsionada y en miniatura la intensidad que caracterizaba el enfrentamiento entre su madre y su abuela. Mary Love era la cabeza indiscutible de la familia Caskett, posición a la que había accedido tras la muerte de su marido muchos años atrás. Nadie había desafiado su autoridad hasta la llegada a Perdido de Elinor Dahmer, pero con una energía tenaz equiparable a las mejores armas de Mary Love, Elinor había conseguido que el único hijo de esta
Oscar la cortejara y se casara con ella. Las dos mujeres tenían estilos muy diferentes. Elinor no actuaba con la fanfarronería de Mary Love. Su manera era más insidiosas. Elinor esperaba su momento, sus golpes eran rápidos, certeros y siempre inesperados. Mary Love lo sabía y en los últimos años se había mostrado cada vez más inquieta, como si estuviera esperando el golpe fatídico. La antipatía de Mary Love hacia su nuera se había vuelto estridente e indigna. Todo perdido hablaba de ello y aquellas conversaciones siempre se volvían en contra de Mary Love. Una cosa era no aprobar a la esposa de su hijo y otra muy distinta era evidenciar esa adversión de forma tan clara. Con el tiempo, Mary Love se dio cuenta de que no podía plantar cara frontalmente a Elinor. Esta sabía mantener la calma y parecía estar siempre pensando en la siguiente escaramuza antes de que Mary Love hubiera superado la anterior. Elinor cedía de forma estratégica y descargaba la espada justo en el momento en que Mary Love levantaba el brazo para cantar victoria. Mary Love decidió retirarse del campo de batalla como un general con parálisis, pero no abandonó la guerra. Mary Love tenía en su nieta Miriam una soldadita ansiosa, sedienta de sangre y sin escrúpulos. Por su parte, Frances, la emisaria de Elinor, era una enemiga enfermiza, tímida y desvalida. Cualquier escaramuza entre las hermanas se habría saldado con una victoria incontestable para el bando de Mary Love. Un día tras otro, Mary Love vestía a su nieta con sus mejores galas y sus zapatitos brillantes. La besaba en la mejilla y le susurraba: «No des tregua». Pero a Miriam y a su abuela aquellas victorias fáciles no les reportaban satisfacción alguna, porque Frances ni siquiera presentaba batalla. La niña miraba a su alrededor con perplejidad, ajena al hecho de que acababa de meterse en un campo de batalla. De haberlo considerado oportuno, Elinor podría haber instruido a su hija en cuestiones de combate y estrategia, pero no lo había hecho. Perdido, hablaba de las dos niñas como años atrás habían hablado de Elinor y Mary Love. Y la conclusión de Perdido era que Miriam era desagradable y engreída, mientras que Frances era un sol. Y que eso revelaba muchas cosas acerca de los hogares donde se criaban las niñas. Y así, al enviar a su desarmada emisaria, sin preparación alguna y sin conciencia siquiera de que se hubiera declarado la guerra, Elinor había ganado el combate. ¿Cuánto tiempo pasaría?, se preguntaba una preocupada Mary Love, antes de que Elinor asaltara la ciudadela y reclamara la supremacía sobre el clan Caskett. ¿Por qué razón no lo había hecho ya? Y si esperaba una señal o un presagio, ¿cuál era? ¿Cómo podía Mary Love prepararse para cuando llegara ese funesto día? Y cuando las dos mujeres se batieran finalmente en duelo, ¿qué bajas no quedarían maltrechas y ensangrentadas sobre el campo de batalla?